Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, actualmente cursando la carrera de Ingeniería en Aeronáutica y vamos a estar presentando nuestro proyecto de la obtención de una curva polar de resistencia al avance de una aeronave convencional. Introducción. Se buscan dar algunos datos importantes para la comprensión de los posteriores segmentos como el marco teórico o el desarrollo. La gráfica polar de un avión representa la relación entre los coeficientes de levantamiento y de resistencia al avance para cada posición que el avión presenta y se trabaja generalmente con coeficientes totales. En cualquier proceso de desarrollo, para poder realizar esta gráfica, existen ciertos parámetros fundamentales que son necesarios cuantificar, como las contribuciones individuales de la resistencia al avance y sustentación en forma de coeficiente, obviamente. Algunas de las variables a tomar en cuenta pueden ser las características aerodinámicas, que son aquellas relacionadas con el arrastre o resistencia de la aeronave a avanzar por el aire. Se considera de vital importancia el conocimiento a lo concerniente de la resistencia, porque de esta dependen factores fundamentales de rendimiento, tal como la potencia requerida o las velocidades de vuelo. También cabe mencionar, dentro de la introducción, el uso de los software de ABL y Xfoil, además de Microsoft Excel, para el desarrollo de este proyecto. Objetivos. Principalmente se buscó usar los conocimientos adquiridos de manera teórica a lo largo del semestre para poder determinar el valor del Polar Drag de la aeronave Cessna 172 o Skyhawk 2 y comparar con los cálculos obtenidos por medio de ABL y Xfoil. Marco teórico. Dentro del marco teórico definimos algunos conceptos básicos para comprender el desarrollo y los resultados del proyecto, por si posteriormente alguien gusta leerlo, que tenga una idea general de lo que trata el proyecto. Una sección del marco teórico son los coeficientes aerodinámicos, en donde mencionamos algunos datos importantes como que son adimensionales, algunas fórmulas para obtener el coeficiente de sustentación, de igual manera algunas formas para obtener el coeficiente de resistencia y una definición de este. Posteriormente procedemos a definir lo que es una curva polar de resistencia al avance. Una curva polar expresa la variación de coeficientes de sustentación en función del coeficiente de resistencia. Se llama así ya que la curva tiene dos propiedades, cuando los coeficientes de sustentación y de resistencia se dibujan a la misma escala. La primera propiedad es la longitud del radio vector que parte del origen de coordenadas hasta un punto de la curva, que es igual al coeficiente de la fuerza aerodinámica resultante. La segunda propiedad es la tangente del ángulo formada por la línea radial trazada por la curva desde el origen y el eje de abscisas, que es igual a la relación entre los coeficientes de sustentación y de resistencia. Luego mencionamos lo que son Xfoil y ABL. ABL es un programa para el análisis aerodinámico de aeronaves de configuración arbitraria y que emplea un modelo de red de vórtices extendido para el levantamiento de superficies, junto con el modelado para fuselaje y góndolas. Y Xfoil es un programa interactivo para el diseño y análisis de superficies aerodinámicas aisladas subsónicas, dadas las coordenadas que especifican la forma de un perfil aerodinámico 2D, los números de Reynolds y Mach. Xfoil calcula la distribución de presiones en el perfil aerodinámico y por lo tanto características de sustentación y resistencia. Para finalizar el marco teórico definimos lo que es un perfil aerodinámico NACA, ya que usamos un perfil aerodinámico NACA 2412 dentro de ABL para poder usar el programa. Los perfiles aerodinámicos NACA son perfiles para aeronaves desarrollados por el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, o NACA por sus siglas en inglés. La forma descrita usando una serie de dígitos después de la palabra NACA. Los parámetros deben ser introducidos a una fórmula para ser generados de manera precisa la sección transversal del perfil y calcular sus propiedades. Desarrollo. Para calcular la gráfica polar de una aeronave, primero se procedió a seleccionar una aeronave convencional. En este caso, escogimos el Cessna 172 modelo Skyhawk 2, en la cual se recopilaron los parámetros necesarios para realizar los cálculos. En la columna 1 y 2 se anotaron el ángulo de ataque del fuselaje y el ángulo de ataque del ala, respectivamente. En la columna 3, con ayuda del programa Xfoil, calculó el coeficiente de levantamiento del perfil alar utilizando el perfil NACA 2412. En la columna 4, también utilizando el programa Xfoil, para el mismo perfil, se calculó el coeficiente de resistencia al avance. En la columna 5 se calculó el coeficiente de resistencia al avance inducida del ala con la fórmula presente en el documento. La columna 6 simplemente es el resultado de la suma de las columnas 4 y 5. Y ahora en la columna 7 se calculó la desviación de la estela producida por el ala. El
calculada también con la fórmula presente en el documento, de acuerdo a los datos que se recopilaron. Cabe mencionar que en esta columna calcularon dimensiones a escala de la aeronave, ya que no se contaba con los datos necesarios para estos cálculos. Posteriormente, en la columna 8 se calculó el ángulo de ataque del empenaje horizontal. En la columna 9, al igual que en las primeras columnas, se calculó el coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal, también utilizando el programa S-Foil, pero ahora basándose en el perfil NACA 0012, utilizando los datos del Cessna 177, que resultó utilizar el mismo tipo de empenaje horizontal que el Cessna 172. Ahora, continuando con la columna 10, se calculó el coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal, pero ahora referido a la superficie alar, que se calcula con la fórmula presente en el documento, mencionando que se recurrió a una tabla de distintos coeficientes para distintas aeronaves para los cálculos correspondientes. Ahora, en la columna 11 se encontró el coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal con ayuda del programa S-Foil para el perfil NACA 0012. Ahora, en la columna 12, utilizando la misma ecuación que en la columna 5, pero ahora con los datos del empenaje horizontal, se calculó el coeficiente de resistencia a la base inducida. Ahora, en la columna 13 se sumaron los resultados de las columnas 11 y 12, dando como resultado el coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal total. Ahora, en la columna 14 se calculó el coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal referido a la superficie alar, utilizando la ecuación presentada en el documento. Siguiendo con la columna 15, se sumaron los resultados de las columnas 3 y 10 para obtener el coeficiente de levantamiento total sin aletas extendidas. Ahora, de las columnas 16 a 20, se calcularon todas las resistencias parásitas generadas por los distintos elementos de la aeronave. Columna 21, simplemente se sumaron todos los coeficientes de resistencias parásitas y se multiplicaron por 1.05. Ahora, en la columna 22 se calculó el incremento en el valor del coeficiente de levantamiento referido a la superficie alar cuando se extienden las aletas, utilizando la ecuación para aletas simples y split que corresponde a las características de nuestra aeronave. Ahora, en la columna 23 se calculó el incremento en el coeficiente de resistencia al avance debido a la extensión de las aletas, utilizando la ecuación 8 para aleta simple que corresponde a nuestra aeronave. Además, el ángulo de extensión de las aletas se consideró de 20 grados. Ahora, siguiendo con la columna 24, se calculó el coeficiente de levantamiento total con las aletas extendidas. Este simplemente se obtuvo sumando los resultados de las columnas 15 y 16. Ahora, de las columnas 25 a 28 se obtuvieron los coeficientes de resistencia al avance total para diferentes casos, como lo son sin aletas y tren de aterrizaje, con aletas y tren de aterrizaje extendidos, solo con tren de aterrizaje extendido y solo con aletas extendidas, los cuales se obtuvieron sumando y restando las distintas columnas mencionadas en el documento. Resultados. Bueno, en esta parte ya tenemos nuestra tabla hecha donde introducimos todos los datos y calculamos los coeficientes que necesitamos para calcular nuestras gráficas polares. En este caso, los coeficientes más representativos que necesitamos sería el coeficiente de levantamiento total, en este caso sería del avión limpio, lo podemos ver aquí en amarillo, que en este caso se calcula la suma del coeficiente de levantamiento de las alas y el coeficiente de levantamiento horizontal. También, por otra parte, tenemos un coeficiente de levantamiento cuando las aletas están extendidas. En este caso se puede observar que con las aletas, así las aletas, es mayor el que tiene las aletas extendidas, como lo podemos ver en esta gráfica, el naranja siendo el que tiene las aletas extendidas. Y por otra parte calculamos los coeficientes de resistencia en los que están en colores. En este caso sería el gris, sería el coeficiente donde se tiene el tren de aterrizaje y las aletas retraídas, o sea, no están extendidas. En azul tenemos que el tren de aterrizaje y las aletas están extendidas. El verde solamente es el tren de aterrizaje extendido y en naranja nada más son las aletas extendidas, ¿no? De hecho, aquí los podemos ver que el tren de aterrizaje de hecho no es un factor muy grande, como podemos observar aquí del coeficiente de solamente aterrizaje al que no tiene ninguno extendido es muy similar. De hecho, se cubre de tal manera que se cubren las gráficas, ¿no? Entonces el tren de aterrizaje no es un factor muy grande o sea, no lo podemos visualizar aquí.
De tal manera que cuando se extienden las aletas podemos ver que nuestro coeficiente de resistencia aumenta considerablemente, como lo podemos ver aquí en nuestra tabla con nuestra línea amarilla, ¿no? Con nuestros puntos amarillos. Bueno, aquí ya lo que podemos observar son nuestras gráficas polares. En este caso podemos ver la diferencia entre el avión limpio y el avión sucio. Incluso el avión limpio empieza más cerca del cero y la gráfica polar del avión sucio, que tiene las aletas y el tren de aterrizaje extendido, empieza con un coeficiente de resistencia más grande, por eso está más alejado del origen, ¿no? En este caso empieza con un coeficiente de resistencia de 0.15 aproximadamente. Y de hecho aquí podemos ver la comparación de las gráficas, ¿no? En este caso podemos ver que empieza con un coeficiente de resistencia mayor e incluso mientras va aumentando el coeficiente de levantamiento, aumenta de mayor manera, ¿no? O sea, son muy similares, pero de la misma manera. Sí afecta bastante cómo interactúa con el aire, las aletas extendidas y el tren de aterrizaje. Aquí también podemos ver las gráficas que se hicieron de cuando los flaps, las aletas están extendidas y cuando solamente el tren de aterrizaje están extendidos, que son muy similares a cuando está el polar del avión limpio y el polar del avión sucio, ¿no? De hecho, son tan similares que aquí están las 4 gráficas y podemos ver que el tren de aterrizaje incluso no afecta tanto en las gráficas polares, porque para finalizar esta parte aquí podemos observar una gráfica polar generada por el programa de ABL cuando introducimos todos nuestros datos, esto con respecto a nuestro coeficiente de levantamiento del empenaje y nuestro coeficiente de levantamiento del ala. A las conclusiones, solo resta mencionar que el trabajo se realizó con la metodología antes mencionada. Así pues, al comparar las gráficas obtenidas analíticamente con las propuestas de ABL, observamos una diferencia considerable, por lo que concluimos que se debe a que en el método seleccionado no se tomaron en cuenta los parámetros del número de Reynolds, número de Mach, viscosidad, entre otros. Debemos resaltar la importancia del uso de softwares como Xfoil y ABL, ya que estos son muy útiles, simplificando así los coeficientes de levantamiento y resistencia al avance. Como último, se recomienda utilizar para futuros proyectos dimensiones reales de la aeronave, en el caso contrario, con un modelo a escala para obtener así dichas dimensiones. Muchas gracias.